¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos esta nueva emisión de Mercados y Empresas para compartir, como siempre, en los primeros tramos de este programa la información macroeconómica conocida en los últimos días, y se destaca sin duda el dato de inflación, ¿no? Otro de los datos que comienza a alinearse en favor de las expectativas del gobierno de cara a las elecciones presidenciales del cierre de este año. Y digo otro dato porque, bueno, semanas atrás veníamos hablando de lo que era información vinculada con los niveles de actividad económica que marcaban la posibilidad de que la economía estuviera haciendo un piso. Le repito, no estamos hablando de una recuperación vigorosa, una recuperación en V, pero sí de una estabilización, ¿no?, de la actividad aproximadamente los niveles que tuvimos entre el cierre del 2018 y el arranque de este 2019, con lo cual, bueno, aparece ahí una primera lectura favorable a lo que es el panorama económico, al menos de corto plazo. El otro, sin duda, es la tasa de inflación, ¿no? Ahí comenzamos a compartir justamente datos de inflación mayorista y minorista para el mes de junio, que, bueno, justamente esta información lo que marca es el tercer mes consecutivo de descenso de la inflación minorista y mayorista en la Argentina, y al mismo tiempo el menor registro de este año 2019. Bueno, una tasa de inflación que en principio parece marcar una tendencia descendente, lo que plantea la pregunta, ¿no?, naturalmente, de si este proceso puede continuar o, por el contrario, como lamentablemente vivimos en la primera parte del 2018, hay algún elemento que pueda sacar justamente la tasa de inflación de este camino, de este sendero o de esta tendencia. Y bueno, justamente para analizar este tema, vamos a compartir en principio a continuación un primer tramo de la charla que presentaba Guido Sandleris, presidente del Banco Central, en la tarde justamente en que el INDEC daba a conocer el dato de inflación. Allí en la presentación del informe de política monetaria, el presidente del Central justamente daba algunos argumentos que desde el Central entienden juegan a favor de que la tasa de inflación siga en descenso en los próximos meses. Están dadas las condiciones para que la inflación siga bajando. Lo decía hace un ratito, decía, no es un proceso lineal, pero hay una tendencia que estamos viendo de que la inflación está bajando y que va a seguir bajando. ¿Por qué es eso? Porque creo que había hay tres condiciones macroeconómicas claves para que la inflación pueda bajar en forma sostenida. Por un lado, necesitamos que el gobierno tenga equilibrio fiscal, y eso garantiza que el Banco Central no tiene que realizar emisión monetaria para financiar al Tesoro, y eso está ocurriendo. Este año el gobierno va a equilibrio fiscal primario y tenemos un compromiso de no financiar al Tesoro. Segundo, tenemos un tipo de cambio que ya se ha corregido, que es competitivo. Eso lo vemos reflejado en los números de nuestra balanza comercial, los números de la cuenta corriente. Esa corrección que se dio durante el último año en el tipo de cambio, tal vez no en la forma planeada, no en la forma deseada, un poco a los golpes, pero ayuda a que en este momento tengamos ese desequilibrio que arrastraba la economía argentina resuelto. El tercer elemento que impedía bajar la inflación antes era que esta corrección de tarifas que necesitaba hacerse, porque si uno piensa dónde estaban, cuánto del costo de producción de electricidad, gas, transporte, cubrían las tarifas en 2015, era una parte muy pequeña. Eso necesitaba corregirse, se corrigió, y eso permite que, bueno, ya ahora no sean los aumentos de los precios regulados lo que permanentemente estén empujando hacia arriba los datos de inflación. Entonces, hechas esas tres correcciones, la corrección del desequilibrio fiscal, del desequilibrio externo, del desequilibrio que teníamos en términos de tarifas, están dadas las condiciones macroeconómicas para que la inflación baje en forma sostenida. Y así presentaba Guido Sandleris, presidente del Banco Central, los tres argumentos macroeconómicos. Él decía que favorecen la posibilidad de que la tasa de inflación siga en descenso. Por un lado, el equilibrio fiscal. Por otro lado, bueno, el freno a lo que es el ajuste de tarifas, que realmente ha venido pegando y mucho en la tasa de inflación en los últimos años. Y en tercer lugar, bueno, el tema del tipo de cambio, ¿no? Este tipo de cambio competitivo, dice Sandleris, que bueno, de alguna manera ha favorecido el equilibrio progresivo de la cuenta corriente y en definitiva, lo que es la balanza comercial, ¿no es cierto? Las exportaciones de bienes y servicios. Todo esto, por supuesto, en este sentido lo agrego yo, en el marco de una restricción monetaria muy fuerte, ¿no es cierto? En algún otro tramo de la charla, bueno, Guido Sandleris justamente presentaba lo que es el sobrecumplimiento
crecimiento que se viene teniendo en cuanto al objetivo de que la base monetaria no crezca este año, que este es un elemento sin duda muy importante desde el punto de vista de la política monetaria del Banco Central. Ahora, todo esto, por supuesto, está siendo monitoreado muy de cerca, no solamente por el Banco Central, sino por los analistas, y habrá que seguir viéndolo de cerca en los próximos meses, porque cuando hablamos del tipo de cambio particularmente, está claro que ahora que estamos entrando progresivamente en lo que es el proceso preelectoral, bueno, habrá que ver cómo responde, ¿no es cierto?, el individuo, cada institución, los bancos, las empresas, de cara a lo que es la oferta y demanda de dólares para tratar de mantener equilibrado el tipo de cambio como lo hemos venido viendo en los últimos 2 meses. Y bueno, justamente en esta presentación del informe de política monetaria, el presidente del Banco Central, en otro fragmento interesante, presentaba cuál es la proyección que tiene la entidad con respecto al mercado de cambio, a la oferta y a la demanda para el segundo semestre. Gazzandleri lo explicaba de la siguiente manera. Nosotros proyectamos que, mirando lo que es el nivel de cosecha y demás, que en el segundo semestre del año las empresas de oleaginosas y cereales van a estar vendiendo algo así como 12.400 millones de dólares. Una cifra que no es muy distinta a la que ofrecieron en el primer semestre. Y que hacen para el total del año, ¿sí?, 24.300 millones de dólares, un poquito más que lo que vendieron en 2018, con una cosecha mucho más grande. El resto de las empresas prevemos que en la segunda parte del año demanden un poco más de dólares, algo así como 4.000 millones. Eso nos da un neto de las empresas del sector real, una oferta neta de dólares en el mercado por la parte de las empresas del sector real de cerca de 20.000 millones de dólares. Tenemos que el Ministerio de Hacienda, que recibe préstamos en dólares del Fondo Monetario, pero tiene la gran mayoría de sus gastos en pesos, va a tener que seguir vendiendo estos 60 millones de dólares por día que vende el Ministerio de Hacienda para hacerse de los pesos que necesita para enfrentar sus gastos. Eso en el segundo semestre del año da algo así como 6.600 millones, para todo el año da 9.600 millones, con lo cual, y el Banco Central, por ahora lo estoy dejando sin datos, ¿sí? Pero si sumamos lo de Hacienda y lo de las empresas del sector real, nos da que en el segundo semestre del año van a estar ofreciendo 16.000 millones de dólares, ¿sí?, en el segundo semestre del año. Quiere decir que perfectamente los individuos, instituciones y otros pueden realizar una demanda de 16.000 millones de dólares y están los dólares ahí para que se los lleven, básicamente. Son dólares del sector real que van a estar siendo ofrecidos en el mercado cambiario. Si dolarizaran esa cantidad de ahorros, tendríamos que durante este año, ¿sí?, los individuos y las instituciones estarían teniendo una demanda de dólares mayor a la que tuvieron el año pasado en el marco de una corrida. Y ahora esos dólares está ese excedente de dólares para que realicen esa dolarización. Y todo esto sin contar ninguna intervención del Banco Central. Y así presentaba entonces Guido Sandrelli las proyecciones del Banco Central para lo que puede pasar en el segundo semestre en el mercado de cambios. Básicamente la gran idea es que del Central están viendo una oferta de unos 16.000 millones de dólares, parte del sector real de la economía, parte de lo que es el Tesoro Nacional, ¿no es cierto? Aquí hay que distinguir bien que el Tesoro Nacional es el que está vendiendo 60 millones de dólares diarios y no el Banco Central, ¿no?, que hasta el momento en lo que va del año no ha hecho ventas de reservas internacionales para intentar contener el tipo de cambio, aunque sí ha operado por momentos comprador, por momentos vendedor en el mercado de futuros del dólar. Por supuesto que estas proyecciones habrá que seguirlas de cerca, incluso uno podría plantear, esa por lo menos es mi impresión, que la expectativa de oferta de dólares del sector cerealero, oleaginoso en el segundo semestre es muy alto. Se está hablando de una oferta de más de 12.000 millones de dólares, cuando en el primer semestre este sector vendió unos 12.000, algo que habitualmente no es un proceso que se cumpla de esa manera.
que en primer y segundo semestre se venda la misma cantidad de dólares, pero bueno, obviamente habrá que seguirlo de cerca, la reitero, para ver de qué manera se comporta el mercado cambiario de cara a una eventual dolarización de portafolios tanto de individuos como de agentes institucionales. Por supuesto que ahí, en esa proyección, Sandrelli dejaba claro, no está poniendo la posibilidad de que el Banco Central también intervenga vendiendo, ¿no? Esto es lo que deja un poco tranquilo a la gente de la entidad en el sentido de que se va a poder contener cualquier presión adicional sobre el dólar en el mercado cambiario argentino. Pero bueno, hasta aquí entonces lo que quedó de la presentación del informe de política monetaria y del último dato de inflación para la economía argentina durante el mes de junio. Nosotros ahora hacemos la primera pausa y enseguida estamos hablando de intimaciones y embargos de la AFIP. Esto después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Les pedís que te avisen cuando llegan a destino y sabes que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significan más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Y como le comentaba en el cierre del bloque previo, hablamos ahora de proceso de fiscalización de la AFIP, ¿no? Está claro que la economía no está pasando un buen momento, esto genera mucha presión, mucho estrés financiero en comercios y empresas, hay atrasos que han venido creciendo en lo que tiene que ver con cumplimiento de distintas obligaciones, en particular las fiscales, y esto lo que está haciendo es dando lugar a que la AFIP esté manejando todo lo que tiene que ver con el concepto de mora con una velocidad realmente sorprendente, ¿no? Intimaciones que llegan a los contribuyentes antes de los 30 días de que se haya producido el incumplimiento y bueno, posteriormente la fiscalización y eventualmente en muchos casos lo que estamos viendo son embargos de cuentas bancarias que realmente complican y mucho, ¿no?, a comercios y empresas aquí en nuestro medio. Así que analizamos esta semana este tema particularmente, como siempre, con la participación del doctor Marcos Jauregui. La mora que se está trabajando desde el punto de vista de la AFIP es bastante rápida, o que se dice una mora tempranísima en tratar de recuperar esos créditos, que evidentemente ponen bastante en riesgo la situación financiera de los contribuyentes, porque sabemos que las ejecuciones fiscales traen aparejado un sinnúmero de afectaciones a los contribuyentes que no han podido cumplir con ellas, que los perjudica muchísimo para su giro comercial. Es decir, lo primero que se hace cuando hay unas ejecuciones de esta naturaleza son las medidas cautelares que evidentemente impiden un desenvolvimiento normal por parte de las empresas o de los pequeños contribuyentes, que en una situación como la que estamos viviendo evidentemente trae consigo bastantes perjuicios. Dentro de esas medidas, la que más obviamente afecta es el embargo de las cuentas en todo el sistema financiero. Eso evidentemente perjudica y pone, insisto, en riesgo muchos tipos de emprendimientos. Ahora, ¿qué tipo de atraso es el que justifica que la AFIP tome una medida cautelar con el contribuyente?
Bueno, el atraso, la mora es automática, lo que se dice, es decir, una declaración jurada con un pago para el día de hoy, mañana está en condiciones la AFIP de ejecutarlo. Lo que pasa es que a veces ese ritmo, digamos, en la ejecución depende de determinadas pautas de trabajo que haga el organismo fiscal. Hoy día las ejecuciones son rapidísimas, es decir, en el término de una semana, 10 días, máximo 30 días, los contribuyentes están intimados para el pago de esas obligaciones. Es decir, que se está trabajando con una rapidez bastante notoria que lleva a que, insisto, que desde la presentación de las declaraciones juradas con saldo a pagar hasta que el contribuyente trata de regularizar esa situación, en el interín ya ven como sobre sus espaldas una ejecución fiscal con muchísimas consecuencias más allá del recargo desde el punto de vista financiero, en cuanto a intereses, costas y demás, también una incomodidad en cuanto a su giro comercial por estas medidas cautelares. Bien, ahora una situación que uno encuentra en muchos contribuyentes es que sufren embargos sobre la totalidad de las cuentas bancarias y les traba, como decías, el giro comercial. En este sentido, la AFIP sigue trabajando de esta manera porque, a ver, el planteo que uno escucha a los contribuyentes es que por deudas de magnitudes relativamente menores con respecto al volumen digamos, de flujo de dinero que maneja la empresa, bueno, se le traba embargo sobre todas las cuentas. ¿Esto sigue así? Sigue así, sigue de la misma manera. En la práctica funciona en 3 pasos. Se inicia la ejecución fiscal. El juez, a nivel federal, es decir, todo lo que recauda de DGI, autoriza las medidas cautelares e inmediatamente se traba todas las medidas cautelares a la vez. Inhibición general de bienes en el registro de propiedad inmueble, inhibición en el registro automotor y embargo en el sistema financiero en todos los fondos o depósitos que existan con el quit del contribuyente, sean obviamente cuentas, plazo fijo, todo el sistema financiero. Y ese embargo, digamos, está en el mismo momento en todo el sistema financiero. Es decir que si alguien tuviera 4 cuentas, va a tener el embargo sobre las 4 cuentas por el monto reclamado, que hasta que se soluciona ese tema y se empieza a tratar de encauzar los embargos hacia una sola de las entidades financieras para liberar el resto, hay unos días donde evidentemente hay un problema bastante importante que sufre el contribuyente. Y cuando uno pasa a analizar, ¿no es cierto?, los fundamentos, las razones por las cuales la AFIP está actuando de esta manera, con esta velocidad en el tratamiento de la mora, bueno, está claro que también desde el Fisco Nacional está esta necesidad de cerrar las cuentas fiscales, ¿no? Hablamos siempre de, bueno, este equilibrio fiscal que se está buscando en este año 2019 y en la medida en que cae la recaudación, por supuesto, esto se complica. Es por eso mismo que la AFIP en las últimas semanas ha anunciado, bueno, la suba de las tasas de interés, ¿no?, que cobra por intereses punitorios cuando las empresas, los comercios e incluso los particulares se atrasan en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero tenemos un segundo tramo de la charla con el doctor Marcos Jauregui. Allí analizamos con qué costo y con qué velocidad se levantan los embargos de las cuentas, porque este proceso no siempre es tan simple. El tiempo depende, porque hay distintas opciones. Porque si en el embargo se traba, si vamos a hablar del embargo bancario puntualmente, si el embargo, por ejemplo, fuera por 100.000 pesos y en el banco encontraran 100.000 pesos y se embarga, por encima de ese monto la cuenta puede operar libremente. Lo que pasa es que si hubiera en otros bancos cuentas también a nombre del contribuyente, en todos los demás bancos subsiste el embargo hasta por esta misma suma, es decir, se superponen los embargos. Después hay que encauzar todas esas medidas cautelares a una para dar el dinero a embargo y empezar a liberar el resto. Todo eso tarda días, depende de la situación, pero tarda días. Estamos hablando de que tarda más de un mes. Es decir, porque siempre y cuando incluso se logre satisfacer el crédito que está reclamando la AFIP y que el juez ha ordenado. Es decir, que hay que satisfacer ese crédito hasta el monto reclamado o ingresar en un plan de pago transfiriendo esas sumas embargadas a cuenta. Es decir, todo eso evidentemente traba. Y en cuanto al costo, creo que me preguntaste, bueno, ahí aparte de los intereses resarcitorios están los intereses punitorios, que son más altos que los intereses resarcitorios, los costos de la agente fiscal de la DGI, es decir, que la deuda siempre se incrementa en un porcentaje importante y siempre depende de la mora que tenga y el tiempo que transcurra. Pero ese es más o menos lo que debe enfrentar un contribuyente con una ejecución fiscal. Bien, por último, Marcos, en las últimas semanas, bueno, se hizo público algún fallo
a favor de contribuyentes por embargos mal trabados por la AFIP. ¿Cuándo se dan estas situaciones? Sí, hay fallos, es decir, la justicia, así como hace lugar a todo lo que estábamos hablando recién, también trata de reparar aquellos daños causados por juicios mal iniciados, sobre todo medidas cautelares mal iniciadas. En el sentido de que en definitiva lo que el juzgado, o todos los juzgados, porque hay fallos de Mar del Plata, pero también de otras jurisdicciones, Buenos Aires y demás, hay fallos, lo que tratan es de resguardar la situación de los contribuyentes en impedir que se traben medidas cautelares sobre deudas que no existan. Es decir, porque es tan rápido todo el sistema, como lo hemos descrito, que muchas veces se insiste con determinadas medidas cuando la deuda ya dejó de ser porque el contribuyente la regularizó o en alguna situación pudo ingresarla. Es decir, los fallos estos lo que apuntan es a impedir o buscan, ¿no es cierto?, reparar en el caso que se hubiera causado un daño, que se traben medidas cautelares con deudas regularizadas. Es decir, entonces lo que busca en general el juzgado es que al momento de trabar las medidas cautelares, el agente fiscal encargado de llevar adelante el juicio chequee perfectamente que esa deuda está en condiciones de ser ejecutada porque se debe. Eso es una premisa que los juzgados en general todos toman en cuenta para evitar, insisto, que desde el momento del inicio del juicio a la traba de la medida cautelar, si se hubiera regularizado, no se traben medidas cautelares. De haberlo hecho, de haber actuado indebidamente, lo que hacen los juzgados es reparar ese daño económicamente a favor del contribuyente con un monto, no es alto, generalmente no es alto, andan 20.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000 pesos, pero busca de alguna manera reparar esos daños con una condena patrimonial al fisco a favor del contribuyente. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en Fava, séntete bien. Pásalo bien. Séntete como en Fava. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Juan Antonio Costantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Pasamos a hablar del evento realizado en la mañana del martes en instalaciones del Hotel Sasso. Bueno, básicamente un evento dirigido a presentar ante empresas aquí de la ciudad de Mar del Plata y de la región los distintos programas que tiene en marcha la Secretaría de Empleo de la Nación con la intención de mejorar la inserción laboral. Hay algunos programas que tienen que ver con la capacitación de trabajadores justamente para ocupar distintas funciones y otro directamente dirigido a asistir financieramente a las empresas que contraten a trabajadores que justamente hoy tienen sus datos cargados en distintas bolsas de empleo en las oficinas de empleo de todo el país. En ese evento tuvimos oportunidad de conversar con el licenciado Esteban Marzorati de la Secretaría de Empleo de la Nación, que nos comentaba de la siguiente manera los programas que hoy tiene la Secretaría vigentes. Nosotros tenemos desde la Secretaría de Empleo 3 tipos de programas que tienen que ver con
primero un paso intermedio a lo que es la inserción laboral y 2 programas concretamente que tienen que ver con la inserción. Esos programas hoy están vigentes. Uno es el que se llama EPT o Entrenamiento para el Trabajo, que básicamente es el paso previo a la definitiva inserción y posterior a la capacitación. Nuestra idea es un poco trazar esa línea que tiene que ver con la formación, el posterior entrenamiento y por lógica cerrar el rublo que nosotros queremos cerrar, que tiene que ver con la inserción laboral. El programa de EPT justamente no es un trabajo en sí, no genera una inserción laboral, no genera un alta, no genera un vínculo laboral, sino básicamente es un entrenamiento en el lugar de trabajo con un tutor que se extiende por un plazo de 6 meses y que justamente busca eso, capacitar a la persona para posteriormente o eventualmente por decisión de la empresa finalmente insertarlo. Todos estos programas consisten en una ayuda económica de parte del gobierno que acompaña durante el plazo 6 meses para el EPT y 1 año o 2 años para los programas de inserción con una ayuda económica básicamente. Los programas de inserción sí hay un vínculo laboral, sí hay una alta en el 931, sí se crea una relación empleado-empleador y acompañás durante 1 año o durante 2 años con una ayuda económica que da el gobierno y que liquida en una cuenta abierta especialmente para el empleado. Bien, ahora, desde el punto de vista de los trabajadores que hoy están desocupados o que están buscando insertarse laboralmente, ¿cómo se vinculan con la Secretaría de Empleo, con el Ministerio de Trabajo para acercarse a los programas? Sí, ahí lo primero que hay que tener en cuenta es qué tipo de poblaciones, ¿no? Como política pública nosotros buscamos, por supuesto, acompañar el universo más grande posible y alcanzable, priorizando ciertas vulnerabilidades, ¿no? Hay ciertas poblaciones que están más desfasadas, ciertas poblaciones que hoy no están insertas en el mercado laboral y parte del objeto último del espíritu de estos programas es justamente reinsertar esas poblaciones en el mercado laboral. La forma de instrumentarlo es básicamente una relación que nosotros tenemos en territorio, representados a través de las oficinas de empleo y de las agencias territoriales, donde el camino puede ser del empleado yendo a buscar trabajo, demandando trabajo, o de la empresa solicitando perfiles determinados. Ahí la oficina de empleo, que es la que instrumenta y la que tiene contacto directo con las empresas, es la que hace las veces de consultora de recursos humanos, brinda perfiles y después las empresas siguen un proceso de reclutamiento habitual como cada empresa realiza. Y así presentaba Esteban Marzolati las 2 distintas ramas, ¿no?, de programas que hay disponibles a partir de lo que es el trabajo de la Secretaría de Empleo en las oficinas de empleo de todo el país. Por un lado, el entrenamiento para el trabajo, ¿no? Un programa que básicamente consiste en la formación del trabajador en las compañías, en las firmas que participan de este tipo de iniciativas, y por otro lado, bueno, los programas de inserción laboral directamente, ¿no?, donde ahí ya sí aparece una relación laboral y donde el Estado asiste a las empresas con el pago de una parte del haber que recibe el trabajador. Ahora, ¿hasta dónde están respondiendo las empresas para este tipo de programas? Porque han estado vigentes en los últimos años en la Argentina y uno lo que habitualmente ha recogido cada vez que habla con funcionarios y con dirigentes de estos temas es que las empresas no suelen tener en cuenta este tipo de iniciativas. En el segundo tramo de la charla, justamente con Marzolati, abordamos este tema. A ver, el primer diagnóstico que nosotros tuvimos en base al alcance que estaban teniendo estos programas era que creíamos que el número de beneficiarios en los últimos años era mucho más bajo de lo que realmente creíamos que podía ser. Hay pruebas sobradas de los buenos resultados que dan estos programas. En grandes y en pequeñas empresas es sumamente heterogéneo el universo de empresas que lo utilizan a lo largo de todo el territorio. Nos encontramos que había poca difusión, que las empresas conocían poco este tipo de programas. Por eso es que estamos realizando este tipo de eventos, por eso es que estamos constantemente recorriendo todo el país para, con distintas herramientas de comunicación, también de forma centralizada, de forma digital y demás, llegar a las empresas y que conozcan este tipo de programas y a partir de ahí, por supuesto, que empiecen a utilizarlo. Nosotros tenemos el foco puesto principalmente en 3 cuestiones. Una tiene que ver con la simplificación, que es una impronta que el gobierno le viene dando en todos los procesos del Estado, digitalizando, eliminando trabas burocráticas y demás. Eso por un lado, para hacer más fácil de alguna forma el relacionamiento empresa y Estado. Eso por un lado. Por el otro lado, la sinergia, la relación entre el Estado y las empresas privadas, que las empresas privadas vuelvan a confiar en el Estado para realizar este tipo de cuestiones. La verdad que es una ayuda que tiene pruebas sobradas que realmente funciona. Y el último punto tiene que ver con modificaciones normativas. Estamos tomando experiencias de todos los usuarios del último tiempo del programa que nos cuenten dónde ven problemas, dónde ven trabas y a partir de ahí empezar a trabajar, que es algo que ya empezamos a hacer, en una modificación normativa. Bien, por último, Esteban, y algo de esto comentaste, ¿cuáles son los beneficios que ves para las empresas de
comenzar una búsqueda laboral por este camino de estos programas a hacerlo con una consultora privada o a hacerlo a través de su departamento de recursos humanos? ¿Aquí qué ventajas aparecen? Bien, a ver, la necesidad tiene que existir, la necesidad está, aún en estos contextos, digo, hay necesidad, hay rotación propia de los mercados laborales, y creo que la primera ventaja es una ventaja económica. Tiene que ver con que el Estado da una ayuda económica y las empresas dejan de pagar una parte del salario, en el caso de los programas definitivamente de inserción, en los casos de entrenamiento es una asignación estímulo, pero el primer beneficio es económico, digamos, el costo de contratar a un empleado se reduce en la cuantía en que el Estado pone, que eso es un valor que va dependiendo del tipo de programa, dependiendo del tamaño de empresa, dependiendo del rubro, si está instalado en un parque industrial o no, que va de los 6.000 a los 7.200 pesos. Eso es una suma que se actualizó en diciembre del último año y que se reverá en algún momento cercano a una nueva revisión de los valores. O sea, el primer beneficio es ese. El segundo es que las oficinas de empleo constantemente están siendo capacitadas para ser cada vez mejores en la identificación de perfiles. Y el tercer beneficio tiene que ver con este rol por ahí social empresario que tenemos que tener todos, tanto del Estado como de la empresa, de insertar poblaciones que hoy están desfasadas. Y eso es algo que me parece que nos alcanza a todos y trasciende, por supuesto, el ámbito público. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Organización Ventimiglia. Somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Operamos en todos los riesgos. Contactanos al 491-5445 o 223 442-4291 o en Guido 2019 Mar del Plata, de lunes a viernes de 10 a 14. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Donde antes había abandono, ahora hay obras. Hoy, 700.000 bonaerenses más pueden conectarse por primera vez a la red de cloacas y 1 millón ahora tienen agua potable en sus casas. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Ramírez Fuente. Propiedades. Almirante Brown 2366. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de la presencia del doctor Juan Carlos de Pablo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Esto tuvo lugar durante el día viernes, donde participó hacia el mediodía en un almuerzo empresario, con la participación obviamente de distintos empresarios de Mar del Plata y la región, y por la tarde, desde las 18, brindó una charla en la sede de la Universidad KS Mar del Plata. Tuvimos oportunidad de conversar con De Pablo, por supuesto, sobre su visión de la coyuntura de la economía argentina y también de las proyecciones. ¿La economía pasó por su peor momento? ¿Usted qué cree? Los historiadores después te van a confirmar o no. La impresión que tenés en base a algunos datos privados y públicos, más lo que surge de las conferencias, más lo que surge de mi labor como consultor, te digo sí. Naturalmente, que todo depende de los sectores. Si vos vivís en una ciudad rodeada de productores agropecuarios, evidentemente lo vas a sentir más que si estás en una gran ciudad como puede ser Buenos Aires, no sé, Mar del Plata, digamos, cosas por el estilo. Y también del tipo de bienes. Vos vas a hablar con una persona que fabrique y vende autos y va a decir, ¿de qué estás hablando? Porque la demanda de bienes durables siempre fluctúa más que otras. Así que digo, la realidad actual es heterogénea, ¿entendés? Desde el punto de vista de nivel de, digamos, de actividad, ¿no? Y en términos de lo que puede pasar con esta realidad en virtud de lo que es el proceso electoral, ¿usted qué dimensión le da a las elecciones que se vienen? Yo le estoy diciendo a los encuestadores que le faltan agallas. ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Un encuestador que hoy me dice que en las PASO, según su análisis, los Fernández están 3 puntos adelante de Macri, están diciendo automáticamente que gana Macri. Eso es aritmética. Pone Del Caño con Cristina y Fernández. Pone Esper y Gómez Centurión con Macri. Pone Labaña como te parezca. Gana Macri.
Cuando alguien dice los mercados, a mí me gusta decir los mercados no existen, como soy economista me puedo dar algunos lujos. Un señor que tiene un título y no lo vende, lo que está diciendo es los Fernández no gana. No, yo sé lo que va a hacer Macri. ¿Sabe por qué? Porque Macri no sabe lo que va a hacer. Ahora, Argentina es secuencial. Primero las elecciones, después hablamos. Yo puedo agarrar cualquiera de las medidas que adopta, económicas, ¿no?, que adopta este gobierno desde abril en adelante, que adoptó. Se lo doy a un alumno mío, se hace un picnic. No resiste un análisis de economía 1, porque lo tiene que ver con clima electoral. ¿Cómo vas yo veo, acusan al oficialismo de hacer política, de estar preocupado por las elecciones. En todos los países del mundo, los que están preocupados por las elecciones. Y los que quieren llegar, hacen todo lo posible para llegar, punto. De modo que esto hay que mirarlo en dimensión, digamos así, política, ¿no? Ahora, doctor, muchos piensan que el camino que sigue después de las elecciones es difícil gane quien gane. ¿Usted lo ve así? Es completamente diferente gane quien gane por una razón elemental. Porque si ganan los Fernández, que insisto, los números me dicen que no ganan, pero si ganaran, nadie le va a creer nada, porque la gente no cambia. A Macri le vas a dar algún beneficio de la duda, no la de 2015. En 2015 se le dio un beneficio de la duda porque arrancaba, ahora tiene 4 años. Macri en su segundo periodo va a tener que remontar lo que hizo o dejó de hacer en los primeros, digamos, 4 años. Pero la diferencia es muy importante en términos de resultados. Y en términos de reformas estructurales, ¿cómo ve la Argentina desde el 2020? Porque a mí me gusta decir esto, a mí me gusta decir, los conocimientos que sirven son los conocimientos específicos. A mí, ¿de qué estamos hablando? Reforma laboral, ¿de qué estamos hablando? Ejemplo, estamos hablando de legislación, de jurisprudencia, de juntas médicas, ¿de qué estamos hablando? Porque yo lo que escucho al pie del cañón cuando hablo con un abogado laboralista, cuando hablo con un empresario, cosas por el estilo, son las cosas más diversas. Lo mismo puede ser en el plano impositivo o en cualquiera, digamos así, de los planos. A los argentinos nos encanta la grandilocuencia. Vamos a las cosas concretas. Acá el gran desafío que hay después de las elecciones, habiendo ganado Macri, es, Macri dice, ok, ponemos un ministro, juntamos los pedacitos, hacemos una buena presentación y cruzamos los dedos para que nos crean. Esa es una alternativa. La otra alternativa es, ves Juan Carlos, que te asustaste al cohete porque ganamos, viste, viene y vos le decís, mirá Mauricio, no, ¿sabes qué? Ahora vienen las elecciones de 2021, porque siempre vienen las elecciones, siempre. Es una pregunta abierta. Yo puedo hablar al cohete 3 horas, si va a hacer una cosa, va a hacer otra, y no sé, porque sospecho que él tampoco lo sabe, porque naturalmente está totalmente metido en lo que es el proceso electoral. Ahora, ¿usted coincide en que Argentina sin reformas estructurales no puede competir en el mundo que vivimos hoy? Otra vez, vamos a las cosas concretas. Ejemplo, yo le digo, al acuerdo se le tiene que dar un tratamiento legislativo importante, no solamente porque desde el punto de vista formal lo tiene que aprobar, sino para dar la sensación a una empresa, a un profesional, a un asalariado, etcétera, etcétera, que lo vas a implementar, no que entras y salís. Si yo tengo una empresa que está descolocada y yo creo que esto es un capricho de Macri, ¿sabes lo que tengo que hacer? Aguantar. En algún momento se va, chao. Si yo creo que esto llegó para quedarse, lo que tengo que hacer es adaptarme. Quiere decir, revisar las cosas en las cuales ando mal, las oportunidades, etc. En términos de la energía de un empresario, en términos de la energía de la fuerza laboral, es muy importante la diferencia. Junto a lo cual hay que decir una cosa que aprendemos en la facultad todos los días y que los funcionarios no tendrían que olvidarse. ¿Qué es esto? Tomamos acá, en un barrio de Mar del Plata, un señor que fabrica arandelas. Tiene un arancel de importación que frena las arandelas chinas, le viene fenómeno. Pero el municipio de Mar del Plata le puso un impuesto a la energía que él utiliza para fabricar arandelas que lo está matando. Y vive con las dos cosas. Viene el acuerdo, le saco el arancel, le dejo esto y se funde. Y no se tendría que fundir. Entonces la discusión si va a quebrar, no va a quebrar, cosas por el estilo, no se puede dar en abstracto. Hay que trabajar de manera concreta. Para lo cual, insisto, la primera cosa es darle a través de la aprobación del Congreso, muy mayoritaria, cosa por el estilo, la impresión de decir, esto es parte de la agenda que llegó para quedarse. Ahora, más allá de esto, que uno seguramente no tiene que hacer otra cosa que compartir, a ver, cuando uno ve
un gasto público que solamente uno puede equilibrar con una carga fiscal que muchos dicen es insostenible. Cuando uno ve un gasto indexado en muchos de sus componentes principales, ¿no? Estas cosas no requieren una solución ejecutiva y veloz. Vos también tenés dos alternativas. La primera alternativa es decir, sí, muy bien, corregimos el gasto público donde cada uno tiene sus ideas. La segunda es, vamos a cambiar el sistema impositivo de manera que vos, si vas a tener una fuerte carga, la tengas sobre el que vive acá, no sobre el que produce acá. ¿Qué quiero decir? Y espero que no se desmaye ninguno de los que nos está escuchando. Pero hay que hablar de esta manera. Si yo tengo impuestos sobre la producción, a raíz de lo cual se van a fundir tipos, no se tienen que fundir, tengo que sacar esos impuestos, y si no puedo bajar el gasto público, tengo que aumentar el impuesto inmobiliario, o el impuesto a la existencia, o el impuesto al domicilio, impuestos, lo que se llama técnicamente impuestos de suma fija, que son un horror. Fenómeno. Ahora, es horror contra horror. Una parte importante, como bien decís en tu pregunta, digamos, de lo que hay que discutir, es el tema de decir qué hacer con gasto público. Desde ese punto de vista, este no es un acuerdo inmediato, esto no es un tsunami. Estamos hablando vos y yo y se cae el techo. ¿Por qué? Porque hay tiempos que se van. La mala lectura que hacemos en la Argentina es que si esto empieza a regir dentro de 6 años, no tengo nada que hacer hasta dentro de 6 años. No. Yo tengo que empezar ahora para que cuando empiece dentro de 6 años el ajuste no sea tan violento. Aquellos que digan, no, Juan Carlito, y no hagan nada, si llega a funcionar, el día que empieza, trágate. Es el alumno que dice, como no sé si al final van a tomar el examen o no, no estudio hasta la víspera. Y resulta que lo tomo en la fecha y te tenés que quedar sin dormir y hay que ver cómo das el examen. Seguro. Doctor, para cerrar, vuelvo a la coyuntura. El semestre que estamos arrancando, ¿usted cree que va a ser tranquilo en función de las encuestas y por lo menos de lo que presentó, por ejemplo, el presidente del Banco Central los últimos días? ¿Cree que va a haber un flujo de dólares que va a abastecer al mercado y que vamos a estar tranquilos llegando hasta las elecciones? No tengo cómo saberlo. Todas las decisiones que veo, financieras, económicas, que sé cuánto, se toman hoy sobre la base de que los Fernández no ganan. Hasta ahí. Esto es foto. Argentina es un país, otro día vienen unos economistas del Tesoro americano, son americanos, cuadriculados. Primera pregunta que me hace, un tipo joven, me dice, bueno, ¿cuál va a ser la política económica de los próximos 4 años? Le digo, mire, yo no sé lo que va a pasar el viernes que viene, así que no me hable. Entonces le empiezo a tomar examen, le digo, ¿usted quiere entender Argentina? Si entiéndala desde este punto de vista. Yo no le presto atención ni a lo que dicen los funcionarios, ni a lo que dice la oposición, porque están todos en campaña, ¿entendés? Están todos en campaña. Y me habrás escuchado, y alguna gente que nos está viendo también, cómo me burlo de mis colegas cuando hacen pronósticos con decimales, ¿viste? 27,8. ¿Dónde sacaste el 8? Y después el 27,8 lo transforman en 142,5, siempre con decimales. Muchachos, en Argentina nos levantamos todos los días a ver cómo le encontramos la vuelta. Mis héroes son todos aquellas personas que cuando se levantan no saben todavía cómo le van a dar de comer a ellos y a la familia esa noche. Un tachero, el mozo del bar o digamos lo que vos quieras. Y estamos así, vivimos así. Claro que sería, si fuéramos más predecibles, chocolate por la noticia, pero el deseo no se convierte en realidad simplemente porque lo digo. Bien, y comenzamos entonces ahora a entrar de lleno en lo que ha sido la semana financiera en la Argentina y en el mundo, y en principio para contarle que realmente los mercados internacionales han vuelto a tener una semana muy positiva, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Donde aparecieron algunos balances con signos muy alentadores, ¿no? En relación a lo que es el comportamiento de las ganancias empresarias, y esto ha generado que los principales índices continúen marcando máximos históricos. Esto a pesar de algunas nuevas turbulencias en la relación comercial entre China y los Estados Unidos. Aquí están jugando distintos factores, ¿no? En lo que tiene que ver con la tendencia de los mercados mundiales de riesgo. Por un lado, esta relación comercial entre China y los Estados Unidos, que tiene, bueno, por momentos avance y por momentos retrocesos. Por otro lado, que este fue un dato alentador también de la semana, testimonios de distintos funcionarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos que parecen ir marcando el camino para una baja de la tasa de interés en la próxima reunión del cierre de este mes de julio, es decir, en pocas semanas esto ya directamente podría concretarse. Y bueno, por otro lado, este tema que comenzó a operar, le diría yo, en esta última semana, vinculado con los balances de las corporaciones norteamericanas que realmente continúan teniendo en general resultados muy saludables. Es así, y ya pasamos directamente
al apoyo de los gráficos, que como le decía, los mercados están marcando nuevos máximos históricos. Esto es lo que uno observa en las bolsas estadounidenses. Aquí en primer lugar le marcamos lo que es el comportamiento del índice, le diría, más importante del mundo, ¿no? El índice Standard & Poor's 500, que reúne las 500 empresas de mayor capitalización bursátil de los Estados Unidos, que bueno, sigue operando ya, le diría decididamente, ¿no? Por encima de los máximos que había marcado en 2018. Estos máximos que habíamos visto durante 2018 y particularmente en los primeros meses de 2019 han sido superados. El índice Standard & Poor's 500 está operando en niveles récord, le reitero, en este momento hacia el mediodía del viernes, concretamente en la zona de los 3.000 puntos, con lo cual, bueno, desde el punto de vista técnico todo indica que de sostenerse por encima de la zona de 2.900, 2.950, es decir, de sostener esta ruptura alcista que ha hecho de los máximos anteriores, bueno, existiría la posibilidad de que el mercado americano siga avanzando. Algo muy parecido ocurre con las empresas tecnológicas que están principalmente agrupadas en índice Nasdaq, que es lo que estamos viendo a continuación. Con el Nasdaq, bueno, también haciendo un recorrido muy parecido al del Standard & Poor's 500, en este caso en la zona de 7.900 puntos, y buscando consolidarse por encima de los máximos de 2018 y los primeros meses de este año 2019. Es decir, muy bien los mercados americanos, mucho más rezagados otros mercados del mundo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, en primer lugar el mercado chino a través de bueno, lo que es un índice de las principales empresas chinas. Este es un fondo que cotiza en los Estados Unidos y bueno, como vemos, este máximo, que es el que alcanzó este indicador a principios de 2018, está muy lejos de ser recuperado. El mercado chino está operando en estos niveles, con lo cual hasta el momento parece estar bastante claro que la guerra comercial entre China y los Estados Unidos ha afectado principalmente el desempeño de las acciones chinas. Y algo muy parecido, pues son gráficos casi idénticos, se observa en el promedio de los mercados emergentes. Este es el máximo de 2018, el mercado, bueno, a través de lo que es este fondo de mercados emergentes que cotiza en Estados Unidos, operando bastante lejos de este nivel. A ver, para poner números a esto, estamos hablando de que el máximo de 2018 estuvo en la zona de los $52 y actualmente este fondo está cotizando en $43. Muy lejos, lo repito, es decir, una conducta muy diferente a la que veíamos en las principales bolsas de los Estados Unidos. Y por último, el mercado argentino, por supuesto con vida propia, ¿no es cierto? También muy lejos de los máximos de 2018, que ubicábamos aquí en la zona de $1.800. Este es el indicador Merval en dólares. Y bueno, el índice Merval en dólares cotizando en este cierre de semana levemente por debajo de los $1.000, recuperando parcialmente la caída del año pasado. Y bueno, obviamente a la expectativa de lo que pueda pasar de cara a las elecciones presidenciales, ¿no? Esta ha sido la recuperación de las últimas semanas, muy vigorosa por cierto. Parece saludable, parece razonable que en esta etapa, bueno, el índice busque por lo menos recortar parcialmente el ascenso casi vertical que había tenido entre fines de abril y, le diría yo, mediados del mes de julio. Así que ese es un poco el panorama con los mercados americanos. Bueno, realmente muy firmes, marcando unos máximos históricos, emergentes y China muy retrasados, y el mercado argentino, bueno, con su vida propia, tratando de consolidar la recuperación que viéramos en los últimos 60 días. Nosotros vamos a cerrar este bloque, bueno, mostrando la información vinculada con los nuevos cursos que está lanzando la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata, cursos que tienen que ver, por supuesto, con la formación de nuevos inversores para operar en bolsa. En principio, este primer curso que presentamos es en general para inversores bursátiles, arranca el 14 de agosto y consiste en 10 clases semanales. Así que los interesados en este evento en particular pueden comunicarse, buscar más informes, directamente realizar inscripciones a la dirección de correo electrónico info@mdpbursatil.com.ar o al teléfono 561 6012. Y más adelante, el miércoles 9 de octubre, está comenzando el primer curso de análisis técnico de mercados financieros. Aquí hablamos de 8 encuentros semanales donde los participantes van a adquirir las herramientas para analizar gráficos y tendencias
para realizar inversiones en activos de riesgo. También los mismos contactos, info@mdpbursatil.com.ar, 561-6012, nuevos cursos lanzados por la Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata. En agosto entonces el inicio de la segunda edición de este año 2019 del curso para inversores bursátiles y más adelante, a principios de octubre, el inicio del curso de analista técnico de mercados financieros. Nosotros ahora hacemos la última pausa aquí en Mercados y Empresas y después de esa pausa conversamos con Adriana Figliolo desde Mar del Plata Bursátil sobre lo que está pasando en este cierre de semana en la Bolsa Argentina. Les pedís que te avisen cuando lleguen a destino y sabes que el mensaje te llega. Con Más Antenas estás más cerca. Más Antenas significa más conexión para tu personal en cualquier momento y en cualquier lugar. Organización Ventimiglia. Somos una familia de asesores productores de seguros con más de 50 años de trayectoria en el mercado. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Operamos en todos los riesgos. Contactanos al 491-5445 o 223 442-4291 o en Guido 2019 Mar del Plata, de lunes a viernes de 10 a 14. Me mata el dolor de cabeza. Dolor de cabeza, vómitos, vértigo y agitación al respirar pueden ser síntomas de intoxicación con monóxido de carbono. Hace controlar periódicamente todas las instalaciones y artefactos a gas natural por un gasista matriculado. Ventila permanentemente los ambientes donde funcionan artefactos a gas natural. No corras riesgos. El monóxido de carbono mata. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo de Mercados y Empresas y tiempo entonces ya de conversar con Adriana Figliolo directamente desde Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando la Bolsa Argentina esta semana. ¿Cómo estás, Adriana? Te damos la bienvenida. Contanos un poco qué es lo que viste en estos días. ¿Qué tal, Marcelo? Bueno, esta semana corrigió la bolsa un poco, ¿no? Bajó de la línea que estaba de los 42.000, 43.000 puntos a los 41.000, 40.500, ¿no? Que es lógico después de días y días y días que te suba constante. Así que bueno, se ve una compresión en el volumen, o sea, lo que te da una idea que es como una corrección, ¿no? Y bueno, así que igualmente la caída ha sido, por ejemplo, los bancos, Galicia, que fue el papel que más operó, que llegó a 160 hasta 150, ¿no? O sea, bola que no es estrepitosa. Pero bueno, porque el lunes sí empezó con una fuerte baja, pero recuperó el martes bastante y ahora estamos más o menos manteniéndonos. Los bonos también acompañan a lo que fue el dólar esta semana. Fue un dólar tranquilo que parecía que había arrancado el lunes también con convulsión y bueno, realmente nada, nosotros estábamos viendo recién el dólar bolsa, podés estar en la línea abajo de 43 pesos comprando 42.80 y eso. Así que bueno, los bonos tienen un movimiento bastante interesante con el tema de las paridades, a ver si empezaron a recuperar un poco, pero todavía se sigue viendo eso, ¿no? Pienso que cualquiera sea el resultado de las elecciones, aparte me parece que los bonos cortos tienen que ver un poco cómo va a ser el famoso año 2020 para ver si sube o no la paridad y dejar de dar estas tasas que está dando hoy en día del 15 o 17% en dólares, ¿no? Seguro. Pero sigue tranquilo el dólar. Nosotros hemos incorporado empezamos a operar el dólar futuro, que es un producto que antes lo operábamos a través, o sea, en el año 2015, cuando estaba el cambio de gobierno, la única forma que teníamos de operar el dólar futuro es a través del ROFEX. Pero ahora el BIMA, que es el mercado
de Valores ha incorporado la figura del dólar futuro. Y bueno, hemos empezado a operar la semana pasada contratos y se está armando el mercado, o sea, es igual que el ROFEX, nada más que a través del paraguas del BIMA. Así que bueno, nada, eso es interesante para que considere también en este momento tener un seguro, o sea, por exportación o por lo que tenga, o sea, todo lo que vos me digas que te sirva para cubrirte en dólares, bueno, hoy lo tenemos incorporado a través del mercado que nosotros operamos. Así Bien. que ese es un Ahora, producto Diana, interesante. Esta operatoria de dólar futuro, ¿desde qué montos puede hacerse? ¿Cuáles son los mínimos para...? Porque evidentemente es una interesante opción de cobertura, ¿no? Bueno, son, viste, contratos, o sea, vos podés comprar X cantidad de contratos, o sea, los que vos quieras, o sea, pero normalmente para que se justifique, o sea, no sé, 100 contratos serían $100.000. Después, eso más o menos tiene un gasto de la entrada, es el único gasto que tiene, son los 4.000 pesos más o menos de la entrada, y después en base a eso tenemos, bueno, hay que ir estudiando un poco cuáles son los plazos que se pueden comprar el dólar, ¿no? No es un mercado que está tan desarrollado como el ROFEX en cuanto a los vencimientos, pero sí lo vemos. A partir de que empezamos a operar, estamos viendo cómo se van armando paulatinamente, ya tenés 4 meses de dólar, ¿viste? No te puedo decir que tenés a enero del año que viene, como lo tenés quizás en un mercado de ROFEX. Pero bueno, sí te podés decir a septiembre, octubre, que es en realidad es un producto interesante para cubrirte por las dudas por las elecciones, después podés ver, ¿viste? Pero bueno, nada, realmente creo que es una incorporación interesante que se ha hecho y bueno, nada, tenemos que empezar a difundirlo un poco más en lo que es a nivel empresa, que es todo el tema de la planificación de costos, es una herramienta importantísima. Seguro. Muy bien, Adriana, te agradecemos mucho como siempre este panorama completo que nos has dado allí desde la Bolsa de Mar del Plata. Bueno, buen fin de semana y volvemos a entrar en contacto la semana próxima. Bueno, gracias Marcelo, hablamos en la semana. Conversamos entonces con Adriana Filiolo directamente desde Mar del Plata Bursátil, su resumen, ¿no?, de lo que han sido estos días aquí en la Bolsa Argentina. Y bueno, nos vamos despidiendo con tiempo simplemente para, bueno, mirar las variables claves, ¿no?, cómo quedaron este cierre de semana. Y bueno, como usted ve en pantalla, en primer lugar el dólar que frenó la caída, ¿no? Decía Adriana, al principio de la semana arrancó con cierta firmeza, ¿no?, con una suba importante de algo más del 1%. Después se tranquilizó y estamos teniendo, bueno, un cierre aproximadamente en los valores de la semana previa. Después tenemos una ínfima baja, una nueva baja de la tasa de las LELIQs, realmente para nada relevante en función de lo que es el nivel que tiene esta tasa hoy el sistema financiero argentino. Y por último, un riesgo país que, como decía Adriana, no refleja mucha demanda de bonos argentinos. El riesgo soberano sigue con mucha firmeza, sigue muy renuente a ceder posiciones y esto está claramente asociado a bueno, esta incertidumbre que existe todavía con respecto a lo que es, bueno, el proceso de manejo de la deuda pública de la Argentina después de las próximas elecciones. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresa. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.